El Señor todo lo hace con un propósito. Yo esta mañana compartía con el equipo de servicio y le decía, yo no era para que estuviera en este lugar hoy. Por 3 minutos perdí el vuelo del avión. Yo iba para Sogamoso también, iba para Bogotá, después para Sogamoso, y me entristecí mucho en mi corazón. Y realmente no perdí el vuelo por pereza o por alguna cosa de esa, no, realmente me ocupé tanto en tantas cosas que tenía que dejar lista, que cuando llegué al aeropuerto me dijeron los auxiliares, me dijeron, lo estuvimos llamando, estuvimos entreteniendo al piloto, estuvimos haciendo todo para que usted pudiera viajar. Me dijo, pero ya no pudimos hacer nada porque ya las puertas del avión se cerraron. Y yo en mi corazón me entristecí, yo dije, Dios mío, ¿por qué perdí el vuelo? Y realmente sentí mucha rabia dentro de mí. Yo le dije a mi esposa, amor, perdí el vuelo, siento rabia, siento frustración, le decía yo a mi esposa, ¿sí? Pero entonces el Señor lo hace con un propósito, como va a hacerme perder un vuelo, porque sí o sí lo que Él dice se tiene que hacer. Amén. Lo que Él dice se debe cumplir. Amén. Entonces, con este preámbulo quiero decirles a ustedes que me siento muy honrado, muy feliz de que ustedes me presten sus oídos, pero yo hoy quiero pedirles a ustedes un favor, que más que sus oídos me presten su entendimiento y su corazón. Amén, porque hoy de eso se trata, de nuestro corazón. Dijeron por ahí, del órgano palpitoso, ¿sí? De eso que nos mueve, que bombea sangre por todo nuestro cuerpo, ¿cierto? En donde tenemos esas emociones, en donde cuando nos fallan nos duele, ¿cierto que sí? Y vamos por favor a la palabra, a Josué 22:5. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el ¿qué? ¿Con todo el qué? Con todo el corazón y con toda el alma. Entonces yo le decía a mi Señor, bueno Señor, pero tú ¿por qué quieres hablar hoy del corazón? Entonces el Señor me llevó y me hizo la siguiente pregunta: ¿dónde está tu corazón? Y así se llama, ese es el título de esta prédica, ¿dónde está tu corazón? Entonces pues vamos a decir, pues aquí en el pecho, aquí donde lo siento, donde lo escucho palpitar. Pero ahora vamos a entender y comprender que el Señor nos quiere llevar mucho más adentro. Entonces vamos por favor a Éxodo 32:1. Éxodo 32:1. Y dice la palabra del Señor. Yo creo que ya cuando empezamos a leer nos vamos entendiendo y vamos tejiendo un poco más fino. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, al que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Entonces yo quiero hacerles otra pregunta a ustedes, amada iglesia. ¿Qué pasa y qué sucede cuando tu pastor tarda en llegar? ¿Qué pasa y qué sucede en tu corazón cuando tu pastor no te contesta las llamadas, se va para una comisión, se va a abrir más iglesias? ¿Qué sucede en tu corazón? Triste, pero cierto. Hay días en los cuales esta iglesia no le cabe una persona más, pero hay días como hoy, cuando su pastor tarda, ¿cierto que sí? Que el corazón de muchos se aflige. Y suceden cosas como le pasó al pueblo de Egipto. Van y le dicen a la persona que está en siguiente autoridad y le dice: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que le sucedió a este tipo, Moisés, de una forma muy despectiva. No sabemos qué le pasó a este tipo, el pastor, ¿cierto que sí? El que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Entonces empieza nuestro corazón, el órgano palpitoso, a llenarse de argumentos basura y de argumentos tontos, porque es el lugar, es el momento del desierto donde Satanás aprovecha para meterte incredulidad, meterte miedo,
a decirte, tú estabas mejor en Egipto, en esa tierra donde eras esclavo, sí, pero donde no te faltaba la comida, donde no te faltaba el alimento, vivías en esclavitud, ¿cierto que sí? Pero no te faltaba el alimento. Entonces empieza nuestro corazón a eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tu pastor se demora, amada iglesia? Entonces, ¿qué dijo Aarón? Aarón le respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. ¿Cierto que sí? Tenían joyas preciosas porque el Señor permitió, incluso le puso en el corazón a los egipcios que le entregaran todo lo que los israelitas le pidieran. Le decían, regáleme esta camiseta, tome, regáleme esos zapatos que están muy bonitos. El mismo Señor hizo que el corazón de los egipcios hiciera eso a favor del pueblo de Israel. Regáleme esos aretes de oro tan hermosos. Se los quitaban y se los entregaban, pero todo era con un propósito. Las joyas preciosas en un corazón lleno de orgullo y vanidad, dice el Señor, lo que hacen es opacar el corazón de las personas. Y no con esto estoy diciendo que no utilicemos joyas de oro. Primera de Pedro 3:3, por favor. Estamos con el pueblo pidiéndole a Aarón que les haga un Dios, ¿cierto que sí? Dice el apóstol Pedro, no se interesen tanto por la belleza externa, amados míos, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. Siguiente, por favor. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Entonces aquí el Señor nos está diciendo a nosotros, claro, es muy bonito vestir bien porque somos hijos de un rey, ¿sí? Es muy bonito usar joyas, pero más que eso, vistámonos con la belleza interior, un espíritu tierno y sereno. Cuando tú tienes un espíritu tierno ante su presencia, cuando lo adoras, cuando lo exaltas, cuando atiendes su presencia, y más aún cuando tienes un espíritu sereno, tranquilo, que a pesar de las dificultades y de los problemas, tu confianza está en Él, que a pesar de que no entendamos por qué suceden las cosas, tu confianza está puesta en Él. Eso es un espíritu sereno. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es tan precioso a los ojos de Dios. Y yo hoy te digo una cosa, el Señor ha llorado contigo, el Señor ha sufrido contigo también, el Señor también ha sentido ese dolor y ese sufrimiento. Pero no hay nada más bonito y más maravilloso saber que todo Él lo hace con un propósito y un propósito mayor. Y que muchas veces no entendemos el por qué nos lleva a esos desiertos, porque el Señor nos lleva a esos desiertos y nosotros nos desesperamos y nos preocupamos. Pero yo te digo una cosa hoy, Pastor John, estás en las manos correctas. Amén. Volvamos por favor a Éxodo 32, vamos al versículo 3, por favor. Y dice, todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Se despojaron de sus cosas valiosas, ¿cierto que sí? Siguiente, por favor. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. O sea que Aarón, aparte de todo, era un experto, pues, manipulador del oro, ¿cierto que sí? Porque no es fácil coger algo que está hirviendo y tener esa capacidad de darle una imagen. O sea, era talentoso el hombre Aarón, ¿cierto que sí? Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos fueron los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Cómo se sentiría el Señor
después de haber hecho prodigios y milagros, cosas maravillosas que incluso hasta los mismos egipcios creyeron y sufrieron por el amor que el Señor tenía por ese pueblo Israel. Como para que estos benditos ahora salgan con el cuento de que fue un becerro acabado de hacer, acabado de crear. Y eso es muy triste, amados míos. Y yo te digo una cosa, porque si nosotros cometemos el error de colocar nuestra mirada en los líderes, debemos tener mucho cuidado en dónde estamos depositando nuestros recursos, y yo no estoy hablando del dinero, en dónde estamos depositando nuestro tiempo, nuestro corazón. Debemos tener mucho cuidado con eso, y el Señor nos ha venido hablando mucho de eso, de que no pongamos nuestra mirada en los hombres, porque la misma palabra dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Honramos a las autoridades espirituales, las obedecemos, claro que sí, no estoy echando abajo nada de eso, Dios me libre de esas cosas, pero nuestra mirada siempre tiene que estar en aquel que dio la vida por ti y por mí. Amén. Por eso no importa si tú vives en una casa hecha de madera, si tú tienes un corazón que lo ama y que lo adora, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Honramos a los hombres de Dios, respetamos sus ministerios, pero ojo, porque el Señor nos ha llamado a no poner nuestra mirada en los hombres. Amén. Nosotros los hombres fallamos, caemos, nos equivocamos, claro, pero tenemos una gran responsabilidad: mantenernos siempre conectados a la voluntad de Dios. Amén. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, pastores, líderes. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor, para nosotros poder guiar también al mismo pueblo. Amén. No juzguemos si nosotros como pastores fallamos o nos equivocamos. Recuerden también que somos seres humanos. Cuando nosotros como líderes fallamos, ayúdenos a levantar y no señalemos. Y créanme que no es sencillo, y más hablarle a corazones que tal vez están endurecidos, porque cuando el corazón está como una piedra, es muy difícil que pueda recibir. Amén. Entonces yo le hago esta pregunta: ¿qué produce en tu corazón cuando tu pastor falla? Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? Si luego no estamos hablando de una cosa y la otra no. Es que Aarón era el encargado en ese momento. Él era el pastor encargado. Él era el encargado de cuidar del pueblo mientras Moisés estaba en la presencia del Señor. Amén. Entonces, mientras el Señor no está, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? Versículo 5, por favor. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Imagínense ustedes, el bendito del Aarón se dejó llevar por las emociones del mismo pueblo. O sea, se le olvidó la posición en la cual el Señor lo había puesto y las ordenanzas que el Señor les había dado. Por la emoción del pueblo, Aarón cometió semejante pecado que incluso levantó un altar. Aparte de haber hecho el becerro, levantó un altar de adoración a ese becerro. O sea, al bendito se le olvidó por completo, porque incluso cuando él hablaba, porque Moisés dijo que él no era capaz de hablar, entonces el Señor: llévate a Aarón delante de Faraón para que él hable. Y él hablaba, él era el que hablaba frente a Faraón. O sea, se le olvidó absolutamente todo. Aarón cayó en el mismo problema del mismo pueblo. Por eso yo les digo a ustedes, yo no les vengo a hablar a su alma, porque a mí no me interesa que ustedes se emocionen, realmente no me interesa. A mí lo que me interesa es que ustedes reciban en su corazón la palabra que viene de parte del Señor y la lleven guardada y grabada en su corazón. Tal vez muchos de ustedes están que se me quedan dormidos, pero yo vengo a decirles a ustedes: si yo no hablo lo que el Señor me mandó a decir, después yo voy a ser juzgado. Así que yo cumplo con obedecer a mi Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado que moverte por emociones, porque nuestro corazón es dado a eso.
a emocionarnos. ¡Uy, esa palabra estuvo poderosa! Y muchos de aquí salimos y decimos, uy, esta palabra me llenó. Uy, ese pastor estaba muy ungido. Pero salen de puertas hacia allá y le preguntan, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la palabra que el Señor les dio? Ay, yo no sé, pero estuvo poderoso. Hubo un mover del Espíritu Santo grande y maravilloso. ¿No les ha pasado? Ha pasado, iglesia, ha pasado. Porque se emocionaron por un momento, se emocionaron por la palabra que recibieron, pero no quedó guardada en su corazón. Y eso lo hemos hablado muchas veces con nuestro pastor Elliot. Y hemos dicho, lo que pasa es que la gente está llena de palabra. Nos llenamos en nuestro estómago, comemos, y llega un momento que dice, uy, no, ya no quiero más. Estoy hastiado. Y lo mismo pasa con la palabra del Señor, amada iglesia. Cuando el Señor nos da mucho, nos da demasiado, se nos olvida lo que el Señor ha hecho y hasta nos hastiamos de Él. Lo que le pasó al pueblo de Israel. Se hastiaron del Señor, se hastiaron de ver prodigios y milagros, se cansaron de la misma presencia del Señor. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Pero no estaba hablando del Señor, hablando del becerro. ¿Ven? ¿Ven tan rápido que se les olvida a las personas cuando no son cimentados realmente en el Señor, cuando no tienen su mirada puesta en el Señor, sino en los hombres? Lo fácil que se les olvida quién es Dios. Porque ahí no estaba hablando de Jehová, de Yahvé, de Jehová de los ejércitos celestiales que lo sacó con mano poderosa de Egipto. No, él estaba hablando de ese ídolo que acababan de levantar. Siguiente, por favor. Temprano a la mañana siguiente, ¿a qué horas? Temprano, o sea, se mañanearon. ¿Sí? Ahí sí se levantaron temprano. El pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Duro, duro, pero yo no los juzgo a ellos, porque muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. ¿Cómo así? Sí, se nos olvida todas las maravillas que el Señor ha hecho. Y nos vamos detrás, que llegó el San Pedro, que llegó diciembre, que llegaron las ferias, que llegaron las fiestas, que los 15 de mi hija, que no sé qué más, que porque llegó un primo del exterior, un familiar del extranjero. Se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho. Y le madrugamos a las fiestas paganas, a las cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está completamente desconectado del Señor. ¿Ven? ¿Ven lo engañoso que es este órgano? Que es fundamental y necesario para nosotros vivir, pero demasiado engañoso, amada iglesia. Y entonces nos preocupamos y nos afanamos y le mañaneamos a las cosas del mundo. Pero para ir a la celebración, para madrugar a las 5:30 de la mañana a orar, para ayunar, para el encuentro, no tengo tiempo. Pero para las cosas del mundo, para el trabajo, para eso sí le mañaneamos. Y ahí nuestro corazón se empieza a alejar y apartar del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. La función de nosotros los hombres de Dios, mis pastores y mujeres, mis pastoras, no es motivar a una persona como le pasó a Aarón, porque lo que hizo fue motivarlos y llevarlos a diversiones paganas. Mi función en este lugar, amada iglesia, no es motivarlos a ustedes. Por eso si hoy ustedes salen aburridos, tristes y muy desmotivados, me alegra mi corazón, porque yo les vine a hablar fue con la verdad. ¿Ven? Porque yo no quiero que ustedes salgan motivados de este lugar. Yo quiero que ustedes salgan con un corazón apachurradito, pero conectado a la presencia del Señor. Amén. La función de los hombres de Dios no es motivar.
La función de un hombre de Dios es guiar a un pueblo al corazón de Dios. Esa es realmente nuestra función en este lugar. A mantenernos en la presencia de Dios. Por algo el salmista dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Por eso yo le digo a ustedes, nosotros los hombres fallamos. Y por eso el salmista dijo, no, el profeta, el hombre de Dios es mi pastor. No, él no lo dijo. Jehová es mi pastor. Él sí sabe realmente en qué pastos, a qué pastos nos debe llevar. Él sí lo sabe. Él sí sabe porque Él te trajo a este lugar. Él sí sabe, amada iglesia. Él sí conoce los lugares y los pastales. Y Él sabe cuándo llevarnos a un desierto, pero también sabe cuándo llevarnos a buenos pastos. Amén. Entonces por eso vuelvo y les digo, o sea, aquí lo que estamos haciendo es guiando el corazón de las personas al corazón de Dios. Él conoce perfectamente lo que tú necesitas. Él nos creó. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es que, hablando con mi primo Daniel, que es un experto ovicultor, bueno, que se encargan de las ovejas, le gusta mucho ese tema, y me decía, ¿qué es lo que pasa con las ovejas? Muchas veces las ovejas cuando se van del rebaño, ellas se van. ¿Y saben cuál es la particularidad de las ovejas? Que ellos muchas veces, me dijo, la gran mayoría de veces, no se acuerdan del camino como regresar a la manada. No lo recuerdan. Ellos se apartan, tal vez buscando mejores pastos. Por eso es que el pastor debe ir a buscar a esa oveja perdida, devolverlas al rebaño. Entonces yo decía, wow, Señor, qué maravilloso. O sea, tú todo lo haces tan perfecto que hasta nos comparas con esas ovejas. Porque nos vamos del rebaño buscando mejores pastos, lugar en donde sí me den palabra, en donde sí me motiven, ¿cierto que sí? Y después no encuentro el camino a casa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el buen pastor? Ir por la oveja perdida y traerla nuevamente al rebaño. Así es el amor del Padre. Amén. Se apresuraron a hacer lo malo. Y quiero que ustedes guarden esto en su corazón, porque esto me lo entregó a mí el Señor. Y cuando el Señor me lo dijo, me dolió tanto en mi corazón, tanto. El desierto no miente, expone lo que realmente adoras. ¿Ven? El desierto no miente, por eso es que al Señor le funciona tanto los desiertos. Y a la gran mayoría de nosotros le tenemos miedo al desierto. Pero les digo una cosa, por mi parte, yo aprendí a amar el desierto. Porque ahí fue donde pude encontrarme realmente con mi Señor. Fue en el desierto donde yo pude conocer el carácter del Padre. En la abundancia, en mi Egipto, todo iba bien. ¿Era esclavo? Sí, vuelvo y les digo. Pero todo me salía bien, no me faltaba nada. Y el Señor me llevó al desierto también. Y si yo les hablo estas palabras a ustedes es porque yo lo he vivido realmente. Tal vez tu desierto es una enfermedad, tu desierto es un vicio. Pero yo te invito hoy a que no lo veas como un problema, que lo veas como una oportunidad para que tú puedas mostrarle al Padre qué es lo que hay en tu corazón. Él lo está haciendo y Él nos hace esperar. Nos hace esperar. Claro que quisiéramos que no fueran 40 años, que fueran solamente 14 días, pero Él nos hace esperar en el desierto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos exponer si realmente lo amamos y lo adoramos a Él. Y como les digo, quiero que guarden esto en su corazón. Recíbanlo, por favor. El problema no es el desierto. El problema es que el desierto revela lo que hay en tu corazón. ¿Estás cansado de atravesar desierto? ¿Estás cansado de estar enfermo, de estar en vicios, de estar en dificultades, de estar en pobreza, de estar en deuda? El Señor está revelando lo que hay en tu corazón. ¿Te quejas cuando no ves nada en tu vida? Cuando ese desierto dura 40 años. El Señor está viendo si realmente confías en Él o si te vas en búsqueda de dioses paganos.
El desierto es el mejor entrenamiento para un hombre y una mujer que ha sido llamado por el Señor. Duro, ¿no? Porque es que el desierto es difícil, porque hay cardos, porque hay sed. El desierto no es fácil, el desierto no es sencillo. Y yo le puedo llamar al desierto pecado también. Yo les aseguro a ustedes, amada iglesia, que el desierto revela lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. ¿O no? El desierto le reveló el corazón que había. Tal vez el pueblo de Israel, claro, cuando salió, somos libres, el Señor nos rescató con poder, con gloria, con autoridad, pero su corazón estaba en Egipto. Seguían cautivos, su cuerpo estaba libre, estaban caminando en libertad porque ya nadie los oprimía, pero su corazón estaba en Egipto. Y me puse a investigar, y esa imagen de becerro, de ese becerro, es un dios egipcio. Entonces imagínense, ellos lo que hicieron fue llevarse a Egipto a su libertad. Y eso nos está pasando a muchos de nosotros, que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz, pero nosotros nos empecinamos en seguir llevando ese Egipto, incluso estando en la luz. Tengamos mucho cuidado, amada iglesia. Y ustedes dirán, bueno, y este señor vino acá a regañarnos, a traer. No, vengo a decirles, amada iglesia, que nosotros debemos dejar Egipto atrás. No podemos seguir caminando y cargando nuestra esclavitud, porque ya fuimos llamados a ser libres. Amén. El desierto es el mejor entrenamiento para nosotros. Hoy el Espíritu Santo nos aconseja: ten cuidado de levantar ídolos incorrectos en tu vida. Ay, ay, ay. Dios es un Dios que ama, y Él lo demostró con poder y gloria, pero también es un Dios muy celoso. Cuando el pueblo de Israel hizo esto, le dijo a Moisés: quítate de en medio, voy a acabar ese pueblo desagradecido y levantaré una nación que me ame, de ti levantaré una nación. ¿Y qué le dijo Moisés? No, no, Señor, no lo hagas. ¿Qué dirán los pueblos de Egipto, los otros pueblos, que los trajiste al desierto para matarlos? Y esa era la decisión que había tomado el Padre. Pero Moisés intercedió. Por eso fue que el Señor levantó a Moisés, porque necesitaba un hombre con un corazón que apaciguara su ira. ¿O ustedes creen que el Señor no sabía que el pueblo iba a hacer eso? Él es Dios. Él sabe cuando nosotros fallamos. Él sabe cuando nosotros nos equivocamos. Pero lo que Él quiere ver es qué pasa cuando reconocemos nuestro error. ¿Ven? Cuídate de poner a tu esposa, esposo, hijos, hijas, trabajo por encima del Señor. Porque tarde o temprano el Señor los hará cenizas. Ay, ay, ay. Y es cierto, porque el día que mi corazón se estaba desviando del corazón del Padre, el Señor cogió y cortó muchas de las cosas que yo quería. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué haces esto, Señor? ¿Por qué haces esto? Y no entendía la razón. Pero hoy yo puedo entender que el Señor lo que estaba haciendo era cuidando mi corazón. Y le doy gloria y honra a Él por haberlo hecho, porque mi corazón no estaba preparado para eso, se los aseguro. Vuelvo y les digo, con el Señor no hay un por qué, ahí es un para qué. Y después de un año yo pude entender que el Señor lo que estaba haciendo era blindar el corazón, porque Él estaba viendo que mi corazón se estaba desviando. Y hoy yo puedo ver que lo que yo pensaba que me apasionaba ya no me apasiona tanto. Y eso yo le decía al Señor: Señor, ¿pero qué ha pasado? ¿Le he perdido interés a las cosas? Me dijo: no, es que tú estás poniendo tu mirada en mí, estás llevando tu corazón a mí. Cuídate, cuídate, me decía el Señor, cuídate de volver atrás. Cuídate de volver atrás. Por eso yo les digo a ustedes: amemos a nuestros hijos, amemos a nuestras esposas, honremos a nuestros esposos, esposas, hagámoslo. Pero nunca pongamos esas cosas o a las personas por encima de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y si el Señor hoy nos está diciendo eso, es porque tal vez en tu corazón
Hay ídolos, y un ídolo no es solamente una imagen, como tanto que le damos duro a los católicos y le decimos es que las imágenes, sí, claro, y el Señor no está de acuerdo con eso. O incluso escuchando a Habacuc es muy claro, el Señor es muy claro y lo dice. ¿Por qué le oras a eso hecho con manos humanas que ni te pueden oír ni te pueden responder? Pero es que ídolo no es solamente eso, el ídolo también es el trabajo, la pereza de venir a la casa del Señor, la pereza de orar, de leer la palabra. Esos son ídolos que muchos de nosotros podemos estar cometiendo ese gravísimo error. Entonces tengamos mucho cuidado, porque el Señor los puede cortar y hacer cenizas. No espero que me digan amén, porque yo sé que no es fácil. Pero por eso les digo, porque el Señor primero habla, Él primero dice o advierte antes de que nosotros cometamos esos errores, porque Él sabe lo que va a pasar. Amén. El desierto revela lo que hay en tu corazón: angustia, duda, temor, incredulidad, desánimos, deseos pecaminosos. Porque ¿acaso nuestro Señor Jesucristo no dijo que aquel hombre que mire con deseo en su corazón a una mujer, ya adulteró? Entonces ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice: cuida tu corazón, cuida con desear, porque estás adulterando. Y no solamente a la mujer del prójimo, también cuando dentro de mi corazón deseo las cosas del otro, cuando en mi corazón desean las cosas incorrectas, eso es adulterar. Cuando deseo tal vez volver al mundo y volver a cometer los mismos errores. Tengamos mucho cuidado de cuidar el corazón. Amén. Cuando un desierto se vuelve extenso, ¿hacia dónde diriges tu adoración? Vuelvo y les digo a ustedes, amados míos, el problema no es el desierto, porque una persona que ama al Señor no le importa esperar. Moisés esperó también 40 años y a él no le importó, porque incluso en el desierto fue cuando él conoció el corazón del Padre y aprendió hasta hablar en ese desierto. Amén. Los que hemos creído en el Señor mantenemos nuestra esperanza. Para los que vinimos el jueves, una palabra maravillosa y poderosa, en donde el Señor nos invita a permanecer creyendo y esperando en Él con esperanza de que Él va a cumplir la palabra. Y me gloriaba en mi corazón, porque estamos en un mismo espíritu. Amén. Hebreos 3:12, por favor. Hebreos 3:12. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un ¿qué? Cuídense, cuidémonos, amados míos, cuidémonos de que ninguno de nosotros tenga un corazón maligno e incrédulo que nos aleje del Dios vivo. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, no le está hablando a una persona. Y hoy el Señor nos está hablando a nosotros: cuidémonos de tener un corazón maligno. Cuidémonos. Siguiente, por favor. Adviértanse, ¿quiénes? Unos a otros, todos los días, mientras dure hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Y eso estamos haciendo nosotros, ¿cuándo? Hoy. Hoy el Señor nos llama a decir: cuidado, no permitan que su corazón se endurezca. Hoy el Señor nos está advirtiendo, porque el Señor también me lo hizo a mí, me advirtió también a mí, para que ninguno seamos engañados por el pecado, porque un corazón maligno engaña. Un corazón maligno nos aparta de la presencia del Señor. Un corazón maligno nos hace caer y nos hace tropezar. Y algo que a mí me enseñaba el Señor es que es más fácil que una persona que está por debajo de mí, hablando en lo espiritual, es más fácil que una persona que está espiritualmente por debajo de mí me haga caer. ¿Me explico? El Señor nos lleva a un crecimiento espiritual, pero si tal vez mi esposo o mi esposa no están en el mismo nivel espiritual que yo, fácilmente me puede hacer tropezar.
Cuidemos nuestro corazón de eso. Y yo les digo a ustedes una cosa: amamos a nuestros esposos, esposas, pero la salvación es personal. Yo debo cuidar mi relación íntima con el Señor. Yo no debo permitir que a donde el Señor me ha llevado espiritualmente, alguien me haga tropezar. Y de eso nos está hablando hoy el Señor. Cuidar el corazón. Cuidar el corazón. Por eso, si alguien siente que en su corazón hay cosas incorrectas, pídale al Espíritu Santo de Dios hoy, en esta mañana, que lo limpie, que lo purifique. ¿Para qué? Para no hacer caer a mi hermano, para no hacer tropezar a mi hermano. A eso nos está llamando hoy el Señor, amada iglesia. A eso. Que cuidemos nuestro corazón, porque el Señor no quiere una iglesia con corazones contaminados, con corazones malignos. Si el Señor lo está diciendo, si el apóstol Pablo o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo puso estas palabras, es porque dentro de la iglesia también se meten esos corazones malignos que pueden hacerlos tropezar, nos pueden hacer tropezar o podemos hacer tropezar. Cuidemos nuestro corazón y advirtámosle a nuestro hermano que cuidemos nuestro corazón. Amén. Siguiente, por favor. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Y aquí es cuando el Señor a nosotros nos llama a permanecer, que es lo más difícil en una iglesia, el permanecer. Pero aquí el Señor nos hace esa promesa y nos dice: si tú te mantienes firme, si no permites que tu corazón se desvíe a dioses paganos, y si no permites que tu corazón se aparte de la presencia del Señor, tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Ya se empieza a poner la cosa más chévere, ¿cierto? Más esperanzador, gracias. Sí, señora, más esperanzador. Siguiente, por favor. Recuerden lo que dice: cuando oigan, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcan, ¿qué? El corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Ven? El desierto reveló el corazón del pueblo de Israel. Siguiente, por favor. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Ven? ¿Por qué? Porque cuando permitimos que esas zorrillas se metan en nuestro corazón, en la iglesia, hacen que nosotros pequemos. Hacen que nosotros pequemos. Entonces, el hecho de que el hombre de Dios no esté en este lugar no quiere decir que la presencia de Dios se haya ido. Antes, por el contrario, el mover del Espíritu Santo es mucho mayor. Tengamos mucho cuidado con nuestro corazón. Y los tiempos finales se están acercando y la predicación también ya se está finalizando. Tranquilos. Vamos por favor a Mateo 24:10. Y esto es algo que el Señor ha puesto mucho en mi corazón, porque los tiempos se están cumpliendo. Ya todo se está cumpliendo, su venida está pronta. Yo estoy más que seguro que así es. Y dice nuestro Señor Jesucristo que en el final de los tiempos muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y no lo está hablando de la gente del mundo, está hablando de la misma iglesia, de los que lo conocieron, porque se dice que si muchos se apartarán de mí es porque caminaron con Él. ¿Ven? Aquí el Señor está haciendo una advertencia a su pueblo, a sus discípulos, a los que fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Siguiente, por favor. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, lo que está sucediendo. Siguiente, por favor. Abundará el pecado por todas partes. ¿Se les parece a algo o no se les parece a algo? Lo bueno malo, lo malo bueno. ¿Cierto que sí? Y aquí es donde se pone crítica la situación. Y el amor de muchos se enfriará. De los que estamos adentro, no de los que están afuera. Los que están afuera ya tienen el corazón frío. El problema es que nuestro corazón, cuando lo recibimos a Él, arde de pasión,
arde de amor. ¿Cierto que sí? Nos ha pasado o nos pasó alguna vez. Nuestro corazón ardía de alegría y de felicidad y de venir a la casa del Señor. Lo que le llamamos nosotros el fuego del primer amor. ¿Cierto que sí? ¿Han escuchado esa frase? El fuego del primer amor. Y la advertencia es clara: el corazón de muchos se enfriará. Por eso yo le digo a mi Señor: Señor, el día que yo no sienta ganas ni deseo de orar, de buscar tu presencia, ayúdame, porque yo no quiero que esto me pase. Más que profecías apocalípticas y que ver a los jinetes y que ver que se esconderán y no hallarán muerte, yo creo que la peor muerte que nos puede pasar a nosotros es que nuestro corazón se enfríe. Eso, yo se los aseguro, es peor que tener que sufrir violencia apocalíptica. Esa debe ser nuestro mayor temor. El día cuando tú no sientas deseo de buscar la presencia del Señor, preocúpate, porque ya el Señor lo dijo. Y yo no quiero que cuando el Señor venga me encuentre con un corazón frío, sino que esa llama del Espíritu arda todos los días en mí y que arda todos los días en la iglesia, que ese deseo por buscar la presencia del Señor arda todos los días en nuestra vida. Yo les pido hoy que ustedes, si tal vez su corazón se está empezando a enfriar, no lo permitan. No permitan que su corazón se enfríe, sino que antes, por el contrario, todos los días y cada mañana su corazón arda. Que haya incienso en su corazón, que haya fuego en su corazón por buscar la presencia del Señor. Por eso esa era la pregunta que el Señor me hacía. Y hoy les hace el Señor: ¿dónde está tu corazón? ¿En problemas? ¿En dificultades? ¿O realmente tu corazón está confiado que el Señor lo va a hacer? ¿Tu fe está puesta en Él? Dice Proverbios 4:23: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. ¿Ven lo importante que es el corazón para el Señor y para nosotros? ¿Ven la importancia del corazón? Por eso cuida tu corazón, lo dice el Señor. Es sabio cuidar el corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón nos lleva o a buscar la presencia del Señor o a pecar en contra de Él. Hay dos alternativas, no más.